Es muy extensa la relación, por más explicativa. De todas formas, si quieren añadir algo más los señores dirigentes de Emelec, con gusto. Doctor Raúl Gómez. Buenas noches, señor presidente, señores miembros del comité ejecutivo, señores dirigentes, señores periodistas. Sí, efectivamente la apelación es amplia, sin embargo quisiéramos precisar un poquito para resumir de manera breve el tema, ¿no? Todos conocemos el domingo 30 de marzo jugaron Emelec y Nacional en Quito. Dentro de ese partido fue expulsado el director, entre otras personas fue expulsado el director técnico, José Quinteros, y el señor árbitro en su informe pone por desaprobar con palabras y acciones mi decisión. Luego de ser expulsado ingresa al terreno de juego, aplaudiendo irónicamente, demorando en salir del terreno de juego, incitando al público a reclamar. Eso es lo que el señor árbitro informa. Hemos citado textualmente la norma del reglamento de la comisión disciplinaria que establece que la comisión disciplinaria, al momento de imponer su sanción, debe de manera expresa indicar cuál es la norma que específicamente ha aplicado para sancionar a un jugador o un director técnico en este caso. En el acta de la sesión del 1 de abril, la comisión disciplinaria numera a todos los jugadores, técnicos, etcétera, que son sancionados, y en el caso del director técnico Gustavo Quintero, invoca las normas de los artículos 152 y 153 de la comisión, del reglamento de la comisión disciplinaria, que se refieren dichas normas de manera genérica a los directores técnicos y asistentes, kinesiólogos, etcétera, y dice que serán sancionados por cualquier falta que esté prevista en la normativa o en la reglamentación de la ecuatoriana en fútbol. Sin embargo, no invocan o no citan expresamente la norma que para el caso en particular, esa norma, el 152 o 153, debería remitirse. Por ejemplo, si se agrede, o por ejemplo, si se insulta, o por ejemplo, si se comete algún otro tipo de falta. Simplemente se dice de manera genérica, artículos 152 y 153, que nada dicen de todo lo que han citado en el informe. Dentro de las normas que sancionan, entre ellas pues naturalmente la de la comisión reglamentaria, una de las características de las infracciones es que estas tienen que estar tipificadas con anterioridad a la comisión o a la adecuación de la conducta de la persona que va a ser sancionada. La tipicidad, en pocas palabras, consiste en una descripción muy precisa de la conducta de la persona que está cometiendo una infracción sancionada por la norma. Al no señalarse expresamente de qué norma se trata, se deja en indefensión al director técnico, no permite elaborar adecuadamente una defensa y se está vulnerando seriamente sus derechos, ¿no? Pero de todas maneras, pese a que no se cita específicamente la norma, sí se dicen, por ejemplo, reclamos indebidos. Hemos citado también, por aquí se habla de reclamos indebidos, acá en el informe se dice desaprobar con palabras y acciones mi decisión. Dentro de las normas de la International Board para los jugadores, entre las 17 reglas, la 12ª, la número 12, que habla de infracciones y sanciones, específicamente dice que un jugador será amonestado por desaprobar con acciones o con palabras la decisión del árbitro. Entonces, aquello que a un jugador, cosa que pasa todos los días, todos los partidos, reclama, le sacan una amarilla, al director técnico del Emelec lo expulsan. Entonces eso para todas luces es absolutamente desproporcionado. Más aún, se utilizan expresiones absolutamente cuestionables o opinables, como por ejemplo aplaudir de manera irónica. ¿Quién dice que aplaudió de manera irónica? ¿A quién aplaudió de manera irónica? Nada de eso se dice. Y aunque en el supuesto no consentido de que se hubiese aplaudido de manera irónica, ¿en qué parte del reglamento se dice que está prohibido aplaudir de manera irónica a quien sea? ¿Y cuál es la sanción para quien aplaude de manera irónica a quien sea? No existe esa norma. Mal puede aplicarse. Después se habla de incitando al público a reclamar. Señores, en todos los partidos absolutamente hay alguna decisión del árbitro que justa o injustamente merece una desaprobación de los jugadores, que a veces alzan los brazos, a veces tiran la pelota, de alguna u otra manera, y son sancionados como corresponde con la exhibición de una tarjeta amarilla, tal vez con una amonestación verbal, dependiendo de la naturaleza de la infracción. Pero aquí, decir que se ha incitado al público a reclamar
yo creo que es absolutamente discutible, opinable, subjetivo, como subjetiva es la expresión de aplaudir irónicamente. Hay un hecho cierto: en el Estadio Olímpico de Atahualpa ya no hay mallas desde hace, no sé, tal vez un mes o algo más. No hubo ningún incidente en ese momento. Después se señala que hubo un lanzamiento de objetos, pero 25 minutos más tarde, cuando terminó el partido. O sea, que se evidencia que no tuvo absolutamente ninguna relación lo que el señor árbitro ha calificado como una incitación al público a reclamar, lo cual, entre paréntesis, tampoco está tipificado. Entonces, aquí hay un informe o una sanción incompleta de parte de la comisión disciplinaria, que no ha cumplido con el mandato del artículo 227, creo que es el que habla de que se deben específicamente citar cuáles son las normas que han sido infringidas. Se está haciendo una interpretación extensiva, lo cual también está expresamente prohibido por el artículo 25. Siempre estoy hablando del reglamento de la comisión disciplinaria del año 2013, todavía no tenemos el librito del 2014, puede ser que haya cambiado algo, pero en todo caso expresamente está prohibido, como está prohibido por el Código Penal o por cualquier regla pues, relativa a sanciones, en la interpretación extensiva. Probablemente si hubiera habido una sanción de un partido, pues hubiéramos tenido que aceptarla, pero acá son 5 partidos en una sanción que, además de todas estas falencias, ¿no?, de estas faltas de explicaciones, de explicar con precisión a qué se refiere, es absolutamente desproporcionada para todas las sanciones que han existido a lo largo del tiempo en el seno de la comisión disciplinaria. Aquí se han sancionado algunas veces algunos técnicos, en algunos casos que han sido reincidentes, y no ha habido, por lo menos en los últimos meses, diría yo, probablemente en los últimos años, una sanción tan drástica como esa. Más aún a un director técnico como Gustavo Quintero, que coincidentemente ese día, el 30 de marzo, dirigía su 100º partido en Emelec, ahora son 102 partidos, y no ha tenido ningún tipo de inconveniente especial. De esos 102 partidos, pues probablemente alrededor de 80 han sido dirigidos aquí en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Él ya tiene pues cerca de 2 años y es un profesional que ha demostrado siempre mantener una línea de conducta apropiada, y evidentemente en el deporte a veces uno con cabeza caliente puede hacer algo que tal vez no debiera, pero siempre dentro de parámetros de lo tolerable. Entonces, con todo el respeto, yo creo que incluso el reclamar, nosotros, entre comillas, estamos aquí reclamando con altura, reclamando con respeto ante una decisión que creemos injusta, que creemos desproporcionada y que consideramos, y así lo solicitamos de manera expresa, que sea levantada. Lamentablemente, pues ya el primer partido ya lo cumplido, ya no podemos hacer nada ante ellos, pero creemos que lo justo, lo razonable, lo legal, lo legítimo es que se levante la sanción hacia el Quintero. Muchas gracias. Señor Vales de la Torre, de la Comisión de Disciplina. Señor presidente, señores miembros del Comité Ejecutivo, mire, mi intervención va a empezar indicando que, y lo conoce bien el doctor Raúl Gómez, de que el reglamento de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y de la Comisión Disciplinaria es casuístico cuando se trata de infracciones cometidas por los jugadores. Pero cuando se trata por infracciones cometidas por los dirigentes, por cuerpos técnicos, pues el artículo 152 y el 153 es muy general. Es el único artículo y los únicos casos en los cuales la Comisión Disciplinaria realmente puede juzgar la situación de infracciones cometidas al reglamento. Aquí no hay casos específicos ni tipificados en la actitud de un director técnico o de un dirigente. La comisión disciplinaria tiene que valorar los informes presentados por el cuerpo, en este caso de los árbitros, como por el del comisario de juego. Se ha manifestado pues de que en el informe del árbitro se establece que se desaprueban las decisiones del árbitro. La comisión disciplinaria en todos esos casos considera que existe un reclamo indebido al árbitro, porque desaprobar las decisiones del árbitro es reclamar indebidamente al árbitro. La primera circunstancia que la comisión disciplinaria analiza cuando empieza a establecer las infracciones, porque no es una la que comete el señor Quinteros, son varias las que comete en ese partido. Posteriormente se manifiesta que cuando ocurre ese reclamo indebido,
se desaprueba las acciones del árbitro. Cuando es el caso de jugadores, el árbitro le exhibe tarjeta amarilla. Pero cuando es el caso de cuerpos técnicos, los árbitros proceden a expulsar a la persona que realice este tipo de actividades. Eso no es responsabilidad de la Comisión de Disciplina, es decisión del árbitro y supongo que está establecido en el Código de Procedimientos de la Comisión de Arbitraje. Entonces, claramente es una situación reglamentaria, no es ninguna situación que ha tomado la Comisión Disciplinaria. Luego se manifiesta de que el señor Quinteros irónicamente aplaude y se manifiesta que no indica a quién, el árbitro. Pues yo me imagino, y todos creo que tenemos el convencimiento, porque hubiera sido bueno que los señores apelantes pidan que se observe el video para ver a quién estaba dirigido irónicamente ese aplauso que realizaba el señor Quinteros. Pero no sé por qué no lo pidieron ellos, observar el video que ellos mismos presentaron. Luego se manifiesta que cuando se demora en abandonar el campo de juego un jugador, tiene que establecerse que esa demora en abandonar el campo de juego tiene como finalidad el demorar la reiniciación del partido. En este caso ocurre exactamente eso, porque el señor Quinteros atraviesa el campo de juego cuando podía salir por el costado de la cancha y el juego se reiniciaba inmediatamente, pero no lo hizo así. Atravesó el campo de juego, aplaudió dirigiendo y mirando al público y mirando al árbitro, la situación que claramente se determinaba esta circunstancia que la califique el árbitro, no la califica la Comisión Disciplinaria, de que es una situación de un aplauso irónico, y sobre todas las cosas el árbitro califica. Si le pido al señor secretario que me lea la infracción como la tipifica el árbitro al final, incitando al público a reclamar. Desaprobar con palabras y acciones mi decisión. Luego de ser expulsado, ingresa al terreno de juego aplaudiendo irónicamente, demorando en salir del terreno de juego, incitando al público a reclamar. Esa calificación la hace el árbitro, no la Comisión Disciplinaria. El árbitro califica que el señor Quinteros incitó al público a reclamar la actitud o el trabajo que estaba realizando el árbitro. Entonces, de acuerdo a esto, a este cúmulo de infracciones que comete el señor Quinteros, la Comisión Disciplinaria va estableciendo, tratando de relacionar con algún parámetro para poder juzgar. Y justamente se toma las relaciones que hay en el caso de jugadores que cometen estas infracciones, cuáles son las sanciones que establece el reglamento o que se ha establecido por parte de los dirigentes en la elaboración de los reglamentos. Y se empieza primeramente que por demorarse en abandonar el campo de juego, el jugador que hace esa actitud o tiene esa actitud es suspendido un partido. Cuando un jugador es expulsado del campo de juego por cualquier naturaleza, tenemos también automáticamente un partido de suspensión. Estamos hablando de 2 partidos que tendría, pero sine qua non, el señor Quinteros, de acuerdo al reglamento, que sanciona a jugadores. Posteriormente hablamos nosotros, señor presidente, de que se menoscaba el espíritu deportivo. Toda actitud que va en contra del reglamento está menoscabando el espíritu deportivo que debe primar en una competencia. Y entonces aquí la Comisión Disciplinaria y ha considerado en todos los casos que las sanciones a los cuerpos técnicos no tienen que ser igual que las sanciones a los jugadores, señor presidente. Porque un técnico dirige, enseña, prepara, educa a sus jugadores. Y la Comisión Disciplinaria lo evalúa como un maestro, como los mismos jugadores los llaman profesor. Entonces tenemos que considerar que las infracciones cometidas por un estudiante no es igual a una infracción cometida por un maestro que tiene que enseñar normas de actitud y normas de comportamiento. Y es más, señor presidente, consideró la Comisión Disciplinaria que en un estadio como el Atahualpa, en el cual no hay mallas de protección,
en el cual el nivel de riesgo de una reacción del público puede ser mucho más funesto y mucho más grave que un estadio que sí tiene las debidas protecciones. Acumulando esto, señor presidente, la comisión disciplinaria estableció que el cúmulo de infracciones cometidas, como son reclamos indebidos, ingreso indebido al campo de juego, demorarse en abandonar el campo de juego y incitarlo al público a que le reclame al árbitro, la comisión disciplinaria estableció los 5 partidos suspensivos. Muchísimas gracias. La última intervención, doctor Gómez, de ruego sea muy corto. Sí. Señor presidente, bueno, yo creo que el señor presidente de la Comisión Disciplinaria ha confirmado que ha habido una interpretación extensiva de las normas del reglamento, cuando expresamente se reconoce que no hay una norma que específicamente se hable respecto a los directores técnicos puntualmente, y eso expresamente está prohibido por el reglamento de la Comisión Disciplinaria, y probablemente sea conveniente una reforma en el futuro que tal vez precise esta normativa. Incluso, ahorita ya estoy escuchando por qué se llegó a esa conclusión, todo lo cual no lo pudimos escuchar naturalmente mientras la Comisión Disciplinaria deliberaba, pero tampoco consta en el acta como expresamente dice el artículo 227 del reglamento de la Comisión Disciplinaria, que debería decirlo. Entonces, acá se habla de un cúmulo de infracciones, pero que en este momento recién podemos entender el razonamiento, más allá de no compartirlo, pero entendemos cuál ha sido la línea del pensamiento, pero nada de eso está dicho, ni en el reglamento, más bien, está expresamente prohibido, ni en el acta que recoge todas las sanciones, donde no consta específicamente. El 152 y el 153 dice que se aplica lo mismo que los jugadores. Al jugador expulsado se le aplica un partido, artículo tal. Al jugador que se demora en salir se le aplica un partido, artículo tal. Y al jugador que hace tal otra cosa se le aplica. En ninguna parte, ahora pues naturalmente no se ha hablado, del aplauso irónico, cuando decimos no se dice a quién, porque aunque hubiera sido el señor árbitro, si el técnico aplaude hacia el interior de la cancha, donde hay 21 jugadores, porque ya había sido expulsado uno, y hay 3 árbitros, ¿por qué debemos entender que el aplauso, si hubo, irónico, que es discutible, fue hacia él? Y si hubiera sido hacia él, ¿dónde está escrito que esa conducta merece una sanción? Entonces, si aquí podemos interpretar que cualquier cosa va contra el espíritu deportivo, señores, mañana, porque lo miré feo, me pueden expulsar 5 años del fútbol ecuatoriano. Creo que a ese nivel no queremos llegar. Entonces yo respetuosamente insisto en que se deje sin efecto la sanción al presidente. Muy bien, yo quiero... Presidente, permítame, por favor. De acuerdo al reglamento, la última persona que interviene en una apelación es la comisión disciplinaria o el delegado. Entonces yo creo que voy a pedirle al señor secretario que se sirva a dar lectura a los artículos 152 y 153 del reglamento de la comisión disciplinaria, porque no acepto como comisión disciplinaria lo que indica el doctor Raúl Gómez, de que se ha realizado interpretación extensiva y que no está tipificada la sanción. En el título respectivo que habla de las sanciones a los cuerpos